el nivel de tensión 1, ¿vale? Yo lo llamo 0, pero del 1 al 7. Entonces, ese es sin tensión totalmente. Cuando me refiero totalmente es tanto en tu cuerpo como en tu voz. Entonces, si yo estoy así, estoy con 0 tensión ahora mismo. ¿Qué tendría que hacer para estar en 0 tensión? Relajar los músculos. Vale, ahora estoy en 0 tensión. No sé. Vale, 0 tensión es en el suelo. Todo realmente acumula tensión, es energía en nuestro cuerpo. Entonces, alguien tiene 0 energía. ¿Vale? Entonces, este personaje se moverá mucho o se moverá poco. Poco. Y cuando hable, hablará rápido o lento. Lento. Y se le entenderá bien o mal. Mal. Por lo tanto, cuando yo hable, simplemente tengo que hablar como así, que me cueste mucho, y tú ya acusas el personaje porque está ahí. Puede tener esa tensión por lo que sea, ¿vale? Entonces, ese sería el personaje número 1. El 2 es un poco de tensión, pero empezamos, ¿cómo se empieza? De abajo hacia arriba. Por lo tanto, ¿dónde tendrá la tensión ese personaje? Solamente en las piernas. Entonces, ese personaje echará mucho el cuerpo para atrás y las piernas fuerte. Como se le llama coloquialmente a este personaje, es el californiano. ¿Vale? Un surfero, un típico churrito de algo así. Entonces, las piernas siempre andan por delante y tú ya la voz depende del personaje que le puedas dar. Pero esto es normal, es una voz subida, una voz así de chulito, pero los pies siempre por delante. ¿Vale? Porque son el que mayor tensión acumula, son en este caso los pies. Y llegamos al nivel 3, ¿vale? Ya hemos dado tensión en el tren inferior, 0 tensión, y ahora ¿dónde vendría la tensión? En el cuerpo. General, ¿vale? Pero este tiene una cosa particular, y este se le llama el personaje eficaz. Porque esta es la posición que en teatro se le llama la posición 0, la posición eficaz. Entonces, es poner los pies a la altura de tus hombros, flexionar un poco las rodillas, apretar un poco el culo y ponerte así. ¿Vale? Por lo tanto, este es totalmente el personaje 0. No expresa nada. No busca nada. Es un personaje que está totalmente eficaz. Nada. No gasta más energía de lo justo y necesario. Habla lo que le toca. Se mueve lo que le toca y siempre que se mueve eficazmente. Así, sabiendo siempre dónde va. ¿Vale? Y habla sabiendo siempre lo que va a decir y cuánto lo va a decir. Sin nunca excederse. O sea, este es el personaje que lo llamaríamos totalmente un personaje neutro, que cuando vayamos a hacer un personaje, este es el que menos nos aporta. Este personaje es un personaje más de transición, ¿vale? De cuando estemos detrás y nadie nos mire, personaje neutro. Cuando estemos delante, hay otros personajes que dan mucho más juego y pueden servir mejor para formar vuestros pequeños teatros, ¿vale? El personaje 4, ¿vale? Del 4, o sea, el 4, el 5, el 6 y el 7 son para mí los personajes que más chulos están visualmente cuando a una persona le gusta ese tipo de personajes, ¿vale? ¿Por qué? Ya hemos dado tensión a todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, ahora hay que llevar la tensión a un punto más alto, ¿vale? ¿Cómo? El personaje 4 está siempre en alerta. El personaje 4 es el personaje en alerta. Cada uno expresa la alerta como quiere, pero de normal se flexiona mucho y está siempre en alerta, pero no una alerta, no tiene por qué ser miedo, simplemente porque le está siguiendo, porque está nervioso o cualquier cosa, pero siempre alerta. Por lo tanto, es bajo y moviéndose totalmente, mucho tiempo, rato, no para. No tiene por qué hablar, puede hablar, pero ¿cómo hablará? Entonces, este personaje, lo importante y lo chulo que se le da a este personaje es la velocidad con la que se mueva, pero sin llegar tampoco a fliparnos, porque es un personaje que está alerta, no estoy viendo de nada, está alerta por si acaso. Por lo tanto, es una tensión muy fuerte la que tiene que cambiar. ¿Vale? Y ahora llegamos a uno de los personajes más chulos, ¿vale? Que son los del melodrama. ¿Sabéis lo que es el melodrama? ¿Vale? Pues es el personaje, pues podemos llamarlo como una telenovela. ¿Vale? Es un personaje muy... ¡Ay! Todo lo que lleva se lo lleva muy fuerte, pero dentro, todo. ¿Vale? Cada uno le puede dar... se puede jugar mucho, pero hay una cosa que nunca se puede cambiar. Este personaje sigue estando alerta como el anterior, pero todo le sienta mal, todo le provoca una reacción en su cuerpo. Así como esta alerta podía provocarte o no, porque tú podías ignorarla y irte porque estás alerta de esa persona, pero todo lo tienes que asumir. Cuando alguien te dice algo, me lo estás diciendo a mí,
¿Vas en serio? Por ahí, o cualquier registro distinto. Puedes subir, bajar, estar cansado. O sea, tú puedes tener una energía del cuerpo cero, pero simplemente estar haciendo un melodrama. ¿Vale? Lo importante es cómo tú acuses con tu cuerpo. Lo importante de estos últimos es el cuerpo. En este último, si tú vas alerta así, no va a pensar que estás alerta. Y de melodrama, si no lo acusas con la voz, oh, sí, me lo estás diciendo a mí. No queda como que estás haciendo melodrama, ¿vale? Tienes que llevártelo todo a exagerarlo al máximo, ¿vale? Y ahora llegamos a comedia del arte, ¿vale? Comedia del arte es un tipo de teatro que os explicaré más tarde porque hay muchos personajes, pero este de normal se queda con el personaje del arlequín, ¿vale? El arlequín era una persona que se movía mucho, entonces el arlequín no para quieto, pero el arlequín segmenta el movimiento. O sea, segmentar es que si yo tengo que mover hacia allá, vale, y toca la pizarra, no hará así, ya, ¿vale? Si no, le paras mucha atención a cómo lo haces y tocas. Entonces, el arlequín, la posición cero es así. Entonces, el arlequín de lo que se apoya mucho es de cualquier tipo de mano. Es el payaso por excelencia de cuando ves una película. Así, por ejemplo, sería el arlequín, ¿vale? Cualquier forma de darle la tensión, todo. Pero es una tensión, el arlequín no para, ¿vale? Y es una persona muy buena. Entonces, no buscará mal, pero entraremos un poquito después. Entonces, un arlequín es simplemente una pantomima. Es simplemente mucho movimiento y acusar muy fuertemente, ¿vale? Y ya, el último es el parasismo, ¿vale? Es el nivel máximo de energía. O sea, totalmente lo más fuerte que podáis darle de energía a vuestro cuerpo, ¿vale? Puede ser una mezcla de todos los personajes, como lo veáis. Pero tiene que ser una fuerza increíble, ¿vale? No es neutro, entonces no tiene por qué estar así. Cada uno lo acusa con el cuerpo como quiera. Pero tiene que notarse, ¿vale? Tiene que notarse que vosotros estáis máximo. Por lo tanto, si el 6 se movía mucho, el 7, que es el extremo, se sigue moviendo mucho, ¿vale? Es un personaje que se tiene que notar totalmente la energía que lleváis, ¿vale? Entonces, estos son los 7 personajes base con los que se puede hacer, si nos fijamos